Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Ayer lunes, por el día 28 de diciembre, que ya usted sabe, dedicamos para otras cosas aquí el programa, pues no tuvimos el comentario del licenciado Rodríguez Prats, pero lo tenemos hoy, que es lo más importante. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Yo me imagino que había quien le extrañaba ya. Mi querido Hugo, muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar, no sé si ya en algún programa mencioné las palabras del licenciado Carlos Alberto Madrazo, que decía que en Tabasco era fácil prender hogueras, lo difícil es apagar. Yo ampliaría, no tan solo en Tabasco, en México. El 2020, año que pasará con cierta tristeza de todo lo que ha acontecido, también nos da una lección que tenemos que saber llegar a acuerdos, que el primer acuerdo es respetar la ley. Juan Jacobo Rousseau hablaba de un concepto, voluntad general. La ley es consecuencia de la voluntad general. Pasa por un proceso legislativo. Nuestro régimen es de una democracia representativa. Por lo tanto, en la ley se coincide la opinión pública, la mentalidad, la cultura, las costumbres, los hábitos, con la necesidad de modificar una realidad con la cual estamos inconformes. Eso es lo que al final de cuentas significa el derecho. Esa idea de Juan Jacobo Rousseau ahora me la recordó también las palabras del Papa Francisco, que dice que la gente en el gobierno, y me parece que es algo que tenemos que atender, debe prevalecer 4 recomendaciones. Primero, la unidad es superior al conflicto. Segundo, el todo es superior a las partes. Tercero, algo sumamente importante, y lo dice el Papa, la realidad es superior al ideal. Y cuarto, algo un tanto más complejo de entender, el tiempo es superior al espacio, la necesidad de trascender. Entonces, esta frase, este principio de la que la realidad es superior al ideal, nos obliga primero a reconocer los hechos, nos obliga a un compromiso con los hechos. Y por lo tanto, tenemos que evitar las discusiones estériles, las discusiones que nos fragmentan, que nos dividen, que nos polarizan. Por eso me molesta un poco esta expresión de querer sacar raja. La democracia así funciona. La oposición y todos los que hemos estado en la oposición lo hemos hecho, empezando por el presidente López Obrador, es criticar las acciones y las decisiones de gobierno. Sacar raja, decir lo que está mal, bueno, eso es el esquema. La gente que está en el poder abusa del poder, se equivoca, y para eso está la oposición, para manifestar desde el punto de vista de la oposición que podemos estar equivocados, que nosotros creemos que debe. Entonces, esto de sacar raja me parece que es una pésima interpretación de lo que debe ser la cultura política de la democracia. Entonces, yo siento que tenemos, y el 21 vamos a arrancar con un proceso, vamos a entrar en grandes tareas. Combatir el coronavirus y distribuir la vacuna es una hazaña gigantesca. No es posible que tan solo en ese tema no nos podamos poner de acuerdo. Que hay fricciones entre gobiernos estatales y el gobierno federal, que hay también reclamos de la iniciativa privada. Todo esto verdaderamente nos está manifestando que hay una profundización de nuestra crisis. O sea, hay una necesidad urgente del consenso, del acuerdo. El domingo escribió un editorial que me parece una de las plumas más sensatas, uno de los hombres más críticos, Gabriel Said, y dice: tener poder es tener razón, aunque no la tengan. Así se interpreta el poder.
Yo tengo el poder y por lo tanto yo tengo la razón. Por eso también tenemos que aclarar algunos términos. Por ejemplo, cuando se dice es la mafia en el poder, pues la mafia en el poder, perdón la redundancia, pero está en el poder. Nosotros estamos en la oposición. Entonces, aclaremos, definamos las palabras. Si las palabras fallan, la política falla. Y si la política falla, surge la violencia. Hoy requerimos del acuerdo, requerimos de levantar la mira, de la generosidad, de la mesura. Lo dice alguien que posiblemente algunos señalen que no soy el más indicado, porque he sido temperamental, porque soy temperamental, porque soy tal vez muy agresivo, pero definitivamente la política es sumar voluntades, no dividir. Esto que dice el Papa, de que el todo es superior a las partes, se refiere a la preeminencia del interés nacional. Los partidos somos instrumentos de la sociedad, somos canales de participación política, somos el umbral de la sociedad y el Estado. Entonces, tenemos que irnos a una discusión seria, respetuosa. La cultura de la democracia requiere de virtudes, la democracia requiere de virtudes. La monarquía se sustenta en el honor de una familia para conducir y transmitir el poder. La aristocracia es el mérito de unos cuantos. La democracia es el sistema del cumplimiento de deberes, por lo tanto del ejercicio de virtudes. Practiquemos estas virtudes. Por eso, desde el inicio arranqué con el pensamiento del licenciado Carlos Madrazo. Procuremos apagar hogueras, procuremos tender puentes, procuremos sumar voluntades. Al final de cuentas, el principio básico de la política es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo. Ojalá estos sencillos principios, repito, comienzan con lo elemental, el respeto a la ley. Si ahí no hay consenso, no puede sustentarse un Estado de Derecho. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado, y a propósito de hogueras, hay una encendida en este momento. Estábamos escuchando hace rato que incluso hay quienes piden ya la cabeza de Bartlett por lo que sucedió con el sistema eléctrico, el apagón. El presidente dice no va a volver a suceder. Sí es cierto, hubo molestias, pero tampoco los hospitales, que es lo que ahorita viene a mi mente por la importancia de la pandemia, sufrieron mayores perjuicios. Afortunadamente entraron los equipos de emergencia. El PRD empieza a hablar de visiones obsoletas, o retoma, porque toda la vida ha hablado de eso. Y Fox, que ni la CFE ni Bartlett sirven. ¿Cómo apagar esa hoguera entonces? Tienes toda la razón. Ahí estás señalando un caso. Yo trabajé en la Comisión Federal de Electricidad y sé cómo funciona el SENACE. Depende de muchas variables, depende de muchos mecanismos para que las plantas estén dando la energía que en su momento reclama todo el sistema. Es un inmenso cerebro y efectivamente estamos sujetos a estas fallas, pero también de allá para acá. También en lo que se refiere a la descalificación, o sea, precisamente lo primero que tenemos que entender, y yo lo he dicho muchísimo en el programa, nadie tiene derecho a tirar la primera piedra. Todos hemos sido responsables de la situación en la que hoy el país y el Estado se encuentran. Hagamos un esfuerzo, hagamos un enorme empeño de no descalificar, de no insultar, de no agredir, porque lo que estamos haciéndonos es pasándonos facturas de viejas rencillas, de viejos reclamos. Entonces, qué bueno que pones ese ejemplo. Yo no estoy saliendo en defensa de ningún funcionario público, simplemente seamos precavidos. Y también de la autoridad, porque ahí tienes el caso de nuestro amigo, que yo lo aprecio, José del Carmen Chablé, pues hablando, y es director de un organismo de CORAC, un organismo público, que su función es orientar a la opinión, es transmitir información, y toma partido, y se lanza fuerte en contra de partidos de oposición, y hace señalamientos elogiando a la Cuarta Transformación. Entonces te digo,
Yo creo que de ambos mandos o de todos los mandos, porque vamos 10 partidos a la contienda el año próximo, tenemos que hacer un esfuerzo. Levantemos la mirada. Un inicio de año siempre es un buen momento, así que ojalá y hagan eco sus palabras, licenciado. Y a propósito del 2021, sirva este espacio también para desearle lo mejor, que haya salud y que haya más opiniones de usted en este programa. Le envío saludos, un abrazo también. Mi querido Hugo, muchísimas gracias, un abrazo, muchas gracias por tu generosidad, por tus preguntas incisivas y un abrazo a todo el auditorio y al pueblo de Tabasco. Primero Dios, hasta el próximo año. Hasta luego. Es el licenciado Rodríguez Prats con sus comentarios. Hoy el martes, va a volver a lunes, no se preocupe. Volvemos luego de la pausa comercial. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna. Con visión de futuro, sin ocurrencias.